Imagina un amanecer gris, con niebla que se arremolina entre torres y murallas imponentes, como si la propia ciudad respirara un halo de misterio y tensión. Frente a esas defensas, un ejército perfectamente alineado se extiende hasta donde alcanza la vista. Los estandartes ondean con cada ráfaga de viento y las armaduras reflejan los primeros rayos de sol, creando destellos que parecen anunciar el caos que está por venir. El silencio de la mañana se rompe de repente con un estruendo ensordecedor. Catapultas, trebuchets y arietes comienzan a golpear sin cesar, lanzando piedras, troncos y proyectiles en llamas. Soldados corren frenéticos, gritan órdenes y amenazas, trepan escaleras improvisadas, mientras el humo y la pólvora envuelven la escena. Todo parece un espectáculo coreografiado, digno de un gran filme épico. Seguramente esta imagen te resulta familiar, porque es exactamente la visión que Hollywood nos ha mostrado una y otra vez. Pero la verdad es muy diferente. Los asedios medievales no eran espectáculos heroicos llenos de acción continua. Eran pruebas de paciencia, resistencia física y mental, y sobre todo, de estrategia. En este vídeo vamos a desmontar 5 de los mitos más extendidos sobre los asedios medievales. Y te prometo que, al final, descubrirás cómo realmente se ganaban las ciudades y qué secretos oscuros se escondían tras estas guerras. Quédate hasta el final, porque la historia que vamos a revelar es mucho más dura e impactante de lo que cualquier película se atrevería a mostrar. Para empezar, debemos entender la verdadera naturaleza de un asedio. No se trataba solo de derribar murallas con máquinas de guerra o protagonizar combates espectaculares en torres y almenas. La estrategia real consistía en aislar la ciudad, cortar sus suministros de agua y alimentos y desgastar a los defensores tanto física como psicológicamente. Algunos asedios se prolongaban semanas, meses e incluso años. La batalla no era únicamente física, era una prueba de resistencia mental. La paciencia, la logística y la capacidad de resistencia eran, muchas veces, más decisivas que la fuerza bruta. Los comandantes de la época eran maestros del desgaste, de la espera calculada y del control meticuloso de cada recurso y movimiento. El primer mito que desmontaremos es que los asedios eran rápidos y espectaculares. En el cine, suelen representarse como eventos que duran solo unos días, culminando con un gran asalto final lleno de heroísmo y combates interminables. La realidad, sin embargo, era muy distinta. Por ejemplo, el asedio de Antioquía durante la Primera Cruzada duró 8 meses completos, con largas jornadas de vigilancia, tensión y escaramuzas menores, mientras la ciudad intentaba resistir y los sitiadores luchaban contra el hambre, las enfermedades y el agotamiento constante. Otro ejemplo es el asedio de Kenilworth en 1266, que se prolongó medio año. La acción directa no era constante. La estrategia consistía en desgastar lentamente al enemigo, utilizando la enfermedad, el hambre y la desmoralización como armas. Lo que Hollywood muestra como un combate heroico, en realidad, era una guerra de paciencia interminable, donde la resistencia y la planificación superaban con creces cualquier enfrentamiento espectacular. El segundo mito es que el asalto directo a las murallas era la táctica principal. Las películas nos muestran soldados trepando escaleras, luchando cuerpo a cuerpo en lo alto de las almenas y protagonizando duelos heroicos. La realidad era que atacar directamente una muralla fortificada era casi siempre un suicidio. Por ello, los comandantes preferían otras estrategias mucho más sutiles y calculadas: excavar túneles para debilitar los cimientos
utilizar catapultas y trebuchets para abrir pequeñas brechas, o simplemente esperar la rendición del enemigo tras semanas o meses de aislamiento. El asalto frontal era un recurso extremo, reservado únicamente para situaciones desesperadas o errores tácticos, y la mayoría de las victorias se lograban sin necesidad de enfrentamientos directos sobre las murallas. El tercer mito que debemos desmontar es la idea de que las máquinas de asedio eran infalibles y podían derribar murallas enteras en cuestión de minutos. Hollywood nos muestra catapultas y trebuchets lanzando proyectiles que reducen torres y murallas a escombros con una facilidad asombrosa. La realidad era muy distinta. Los trebuchets podían causar daños, abrir grietas o debilitar estructuras, pero derribar una muralla gruesa de piedra requería semanas de trabajo constante y muchas veces resultaba casi imposible. En muchos casos, los proyectiles lanzados no tenían un propósito estrictamente destructivo. Su objetivo era psicológico. Se arrojaban rocas, escombros e incluso cadáveres de animales, buscando sembrar miedo y desesperación entre los defensores. La imagen cinematográfica de una muralla colapsando bajo golpes de una catapulta es casi siempre un mito. Lo que realmente doblegaba a las ciudades no era la fuerza de las máquinas, sino la presión constante, el hambre prolongado y la desesperación de los sitiados. Pero la guerra de asedio iba más allá de la simple fuerza bruta. Las tácticas de mina eran fundamentales. Excavar túneles bajo los cimientos de las murallas era una práctica habitual. Los ingenieros medievales colocaban vigas de madera en los túneles y una vez que la base estaba suficientemente debilitada, la incendiaban, provocando derrumbes parciales y permitiendo abrir brechas efectivas. Esta estrategia requería precisión, paciencia y una valentía extraordinaria, porque cada error podía costar la vida de los mineros y comprometer todo el asedio. Era un trabajo peligroso, lento, pero mucho más eficaz que simplemente golpear las murallas sin un plan. El cuarto mito que debemos derribar es la idea de que los defensores luchaban hasta el último hombre. El cine nos muestra héroes eligiendo la muerte antes que rendirse, pero la realidad era mucho más pragmática. Las ciudades, especialmente las más importantes, solían negociar antes de llegar al extremo. La rendición podía salvar miles de vidas, evitando masacres, saqueos y esclavitud. Con frecuencia, los líderes entregaban el control de la ciudad a cambio de condiciones favorables. Resistir hasta el último hombre casi siempre llevaba a un final catastrófico: asesinatos indiscriminados, violaciones y destrucción total. Por tanto, la supervivencia y la negociación eran estrategias tanto necesarias como inteligentes. El quinto mito es que los asedios eran rápidos y decididos, nada más lejos de la realidad. Algunos asedios se prolongaban semanas, meses o incluso años. Constantinopla, en 1453, resistió semanas de ataque tras décadas de amenazas continuas. Acre, durante las cruzadas, estuvo bajo asedio casi 2 años. Esta lentitud afectaba también a los atacantes. Enfermedades, hambre y falta de suministros podían obligar a levantar el asedio antes de lograr la victoria. Muchas ciudades no caían por la fuerza, sino porque los sitiadores no podían sostener la presión. La guerra de asedio era, por tanto un desafío logístico como un enfrentamiento militar. Y no debemos olvidar la vida dentro de los campamentos sitiadores. Lejos del glamour de las películas, era dura y despiadada. Cada soldado debía cumplir turnos de vigilancia, ayudar a construir defensas y máquinas de asedio, patrullar
recolectar suministros y mantener la moral del grupo. Las enfermedades como disentería, peste o tifus eran devastadoras, capaces de diezmar un ejército entero en cuestión de días. La guerra de asedio no solo medía fuerza y estrategia, sino también resistencia física y mental. La paciencia, la disciplina y la coordinación eran armas tan decisivas como cualquier catapulta, ballesta o ariete. La vida en los campamentos sitiadores era mucho más que simples combates. Lejos del glamour y la épica que el cine suele mostrar, los soldados enfrentaban un entorno de privaciones extremas: frío, hambre, suciedad y enfermedades. Dormían en tiendas improvisadas o incluso directamente sobre el suelo, rodeados de barro, charcos y aguas estancadas que facilitaban la propagación de infecciones. La higiene era mínima y el riesgo de epidemias constante. La disentería, la fiebre tifoidea y la peste podían diezmar un ejército entero en cuestión de días. Muchos soldados nunca regresaban a casa, no por la acción enemiga, sino por las condiciones extremas del asedio. La guerra de asedio, por tanto, era tan brutal fuera de las murallas como dentro de ellas. Los campamentos debían ser casi autosuficientes. Los soldados no solo combatían, también construían defensas, levantaban torres de asedio, reparaban maquinaria y mantenían vigilancia constante sobre los alrededores. Los ingenieros y mineros trabajaban bajo presión extrema y riesgos mortales para excavar túneles destinados a debilitar las murallas. Cada misión fallida podía costar decenas de vidas, y un solo error podía poner en peligro todo el esfuerzo de semanas o meses. Mientras tanto, los arqueros y ballesteros mantenían un fuego constante sobre los defensores, y la coordinación era clave. Un descuido podía provocar un contraataque devastador que arruinara todo el progreso logrado. La disciplina y la organización eran tan decisivas como la valentía en el campo de batalla. Un aspecto que rara vez se aprecia en el cine es la logística. Mantener un ejército de miles de hombres lejos de su hogar requería enormes cantidades de comida, agua y munición. Los carros, caballos y bueyes eran esenciales para transportar suministros. Un retraso en la provisión podía obligar a levantar el asedio antes de tiempo, y las rutas de abastecimiento eran tan importantes como cualquier muralla enemiga. Muchos asedios fracasaban no por la bravura de los defensores, sino porque los sitiadores simplemente se quedaban sin recursos. La guerra de asedio, entonces, no era solo un enfrentamiento militar, sino también una batalla de planificación, estrategia y previsión, donde la paciencia podía ser más decisiva que la fuerza bruta. Incluso la moral jugaba un papel determinante. Los líderes de los ejércitos empleaban tácticas psicológicas para debilitar al enemigo. El simple sonido de una trompeta anunciando un asalto, el lanzamiento de cadáveres, restos de animales o mensajes amenazantes desde catapultas y trebuchets podían quebrar la resistencia sin necesidad de un solo combate. Los defensores, percibiendo la presión y la desesperanza, podían rendirse voluntariamente, evitando derramamiento de sangre. La guerra de asedio combinaba fuerza, miedo y manipulación. Cada movimiento estaba calculado, y cada decisión tenía consecuencias directas sobre la supervivencia de miles de personas. Finalmente, es crucial comprender el desenlace de estos conflictos. A diferencia de lo que muestran las películas, las ciudades raramente caían por un golpe heroico o un ataque espectacular. La rendición era frecuente y a menudo la única forma de salvar vidas. Las negociaciones podían implicar entrega de tributos, promesas de seguridad o condiciones que permitieran mantener cierto grado de gobierno local.
La victoria militar se obtenía muchas veces sin un solo combate abierto. La guerra de asedio era tanto una batalla de mentes y estrategias como de armas. La resistencia, la paciencia y la planificación determinaban quién sobrevivía y quién no. La narrativa cinematográfica de héroes trepando murallas y luchando en torres no refleja la dureza real de la vida bajo asedio. Ahora que hemos desmontado estos mitos y explorado a fondo el infierno de los asedios medievales, podemos ver que la historia real es mucho más fascinante que cualquier película. No se trataba de espectáculos heroicos, sino de una guerra de resistencia, planificación, paciencia y estrategia psicológica. La próxima vez que imagines un amanecer gris sobre murallas y estandartes ondeando, recuerda a las personas que realmente vivieron aquel horror. En los ingenieros que cavaban túneles con el riesgo de morir aplastados. En los soldados que vigilaban día y noche con frío, hambre y miedo constantes. En los habitantes que esperaban, temerosos, el final de la contienda con esperanza y resignación al mismo tiempo. Esa es la verdadera historia de los asedios medievales, más oscura, más compleja y sin duda mucho más épica que cualquier escena que puedas ver en la gran pantalla. Si quieres seguir descubriendo la brutal realidad detrás de los mitos de la guerra y la historia, asegúrate de suscribirte.